Sean bienvenidos al cuarto episodio de su podcast Creative Arts. En esta ocasión tenemos a un gran invitado que es Eduardo Ruiz, que nos va a contar un poco de su experiencia como estudiante y cómo él desarrolla sus proyectos, que me parece muy interesante esta parte. Así que te doy la bienvenida, Eduardo. Gracias por aceptar la invitación. Sí, o no, pues primero que nada agradecerte por la oportunidad. La verdad que estoy muy interesado en tu proyecto. Espero que te vaya bastante bien y nada, pues presentarme. Yo soy Eduardo Ruiz, soy de Ciudad Juárez, Chihuahua. Soy estudiante de arquitectura. He tenido la oportunidad de desarrollar algunos proyectos, lo que me da un poquito de experiencia en ese sentido, pero pues nada, soy un apasionado más de esto, ¿no? Sí, que eso es lo importante, ¿no? Tener la pasión para desarrollar tus proyectos y que veo que desarrollas distintos proyectos para competencias y Sí, pues, así es. Sí, ya sabes, o sea, lo más importante, la pasión, para mí te va a llevar a todos lados, ¿no? Para mí es lo más importante. sí, Si claro. te apasiona algo, en verdad, o sea, si te apasiona algo vas a encontrar la manera De de hacer que las desarrollarlo. cosas sucedan. Sí, sí, sí. Sí, Va, así va, va. es. Para entrar un poquito a tema del podcast, me gustaría preguntarte para ti qué es la creatividad, ya que cada quien puede tener una Claro, definición distinta sobre ello. claro. Sí, mira, justo estuve pensando un poquito al respecto. Hace unos días estuve divagando, ¿no? Eh, Sabes que hay un montón de formas de entenderlo, ¿no? Y cada quien tomará la que más le parezca, ¿no? Independientemente de la opinión de los demás. Pero luego me gusta mucho de repente entender este tipo de conceptos que uno creería que son más subjetivos, ¿no? Que se apegan más al arte, pero luego cuando tienes estas analogías y las aterrizas en el mundo objetivo de la materia, Ujú. es- no sé, se vuelven muy interesantes. Y pues, en cuestión de la creatividad, no sé, me gusta mucho entenderla como esta capacidad de resolver problemas, Sí, como esta capacidad de entender una serie de elementos que se te presentan, ¿no? Como a través de la lógica entender ciertos puntos y a través de esto llegar a una síntesis y llegar a una solución concreta. Me parece que ese punto es muy evidente de las personas creativas, ¿no? Yo creo que va relacionado más por ese lado que por el lado artístico, ¿no? Muchas veces. ujú. Creo que se separa ahí de la vertiente artística en ese sentido. Sí, ¿Tú qué sí. opinas? ¿Para ti qué es? Es muy No, interesante, ¿eh? pues sí, es un tema que podríamos estar desglosando un buen, pero básicamente para mí es como esta conexión de distintas ideas y cómo nosotras Sí, interpretamos estas ideas y damos solución a un problema, pues a lo que se nos esté correcto. presentando en esa situación. Y sí me Así parece que es. la creatividad es una herramienta básica para cualquier persona que se considere creadora o, no sé, Correcto. artística o en cualquier disciplina, digo, podemos aplicarlo, ¿no? Correcto. Y bueno, ahí yo creo que depende de nosotros qué tanto buscamos desarrollar esta herramienta. Por ejemplo, no sé, los doctores o ya en otras situaciones habrá distintas Sí, formas de solucionar un problema, ¿no? Como lo así comentas, es. ¿no? O sea, buscar, pero, o sea, sí tiene como dos formas, el lado la parte formal, creo, y la parte en la que Sí, divagas y acá exploras y ves posibilidades que también no tienen nada que ver con lo que vas a hacer, pero no sé, te dan como que una perspectiva distinta de las cosas y puedes llegar a dar una solución distinta también, ¿no? Que es lo que se sí, tiene. claro. Claro, y justo esta parte es muy evidente en las personas que se dedican a ello, como tú lo mencionas, ¿no? O sea, porque hay personas que realmente se les facilita este pensamiento creativo y hay personas que deciden enfocarse a métodos más científicos, por así decirlo, ¿no? Es sumamente interesante y te decía, justo yo creo que se puede fragmentar en esta parte con el pensamiento artístico en algunos sentidos y es algo de lo que quería platicar contigo justo ahorita que comentabas, el concepto, ¿no? Que quería platicar un poquito del concepto contigo. Sí. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Cuál es tu definición de concepto?
Pues el concepto, no sé, tiene muchas definiciones, yo creo, no me encierro solamente en una porque he visto muchas Sí, posibilidades de llegar a una solución o a algún, no sé, el concepto, pero por sí, ejemplo, digamos que el concepto es esta idea generatriz o esta, pues, ¿qué podrá ser? Una síntesis de una una frase, síntesis. una, no sé, o sea, puede ser el grano el grano de una semilla, pues, y de ahí parte y se hace Sí, algo más grande, ¿no? más Es como el complejo. punto de partida, sí, creo, de donde nace todo, de donde vamos desglosando todo. Por Sí, así es. ejemplo, ¿tú cómo defines esta parte del concepto? Claro. Sí, mira, como tú dices, es sumamente complejo porque hay muchas partes desde las cuales analizarlo y entenderlo, pero sí, sí aclarar que es evidente que es uno de los puntos más importantes para desarrollar un proyecto, que tener el claro el por qué estás haciendo las cosas y en ese sentido el concepto se podría entender como un qué vas a hacer, ¿no? Sí, Muchas veces no entendemos esta primer pregunta, entonces no podemos desarrollar el resto de cosas que conllevan realizar un proyecto, ¿no? Y sí, desde ese punto de vista, fíjate que a mí me gusta mucho la analogía o la filosofía que plantea Alejandro Aravena, ¿lo conoces? sí, sí, sí. Alejandro Aravena. Sí, fíjate que Alejandro Aravena tiene una serie de conferencias que, bueno, las recomiendo que le den una checada. Tiene un TED Talk muy bueno en el que habla de cómo llega a esta síntesis de la vivienda de interés social en Chile. Ujú. Pero bueno, Alejandro Aravena tiene una serie de ideologías como el plantearse que la arquitectura consiste no en dar las respuestas correctas, sino inicialmente en plantearse las preguntas correctas, ¿no? Mm, No, te decía que Alejandro Aravena tiene esta frase de que la arquitectura consiste en hacerse las preguntas correctas. Y tiene una frase que a mí me impacta de sobremanera porque dice, no hay nada peor que contestar de forma correcta una pregunta equivocada. Y para mí esa es una cuestión, ¿no? O sea, sí, empezar desde la pregunta, ¿no? Y sí, para mí esa es una de las principales formas en las que podemos conceptualizar. Primero, hacernos las preguntas correctas. claro. Y cómo nos hacemos las preguntas correctas, pues a través de una serie de puntos que podemos analizar de un sitio, ¿no? Realmente el concepto arquitectónico debe entenderse como la síntesis del sitio, el cómo aterrizas y cómo resuelves de la manera completamente opuesta al problema. ¿Me explico? Sí, Eh, y ese es otro de los puntos que analiza Aravena muy interesantes, que él habla de que el proyecto arquitectónico debería llegar a una condición de irreductibilidad. ¿Qué quiere decir? Pues que sea irreductible, o sea, que no puedas simplificarlo más de lo que ya lo simplificaste. Y sí, eso para mí está brutal, ¿sabes? Está brutal. Tiene una conferencia en la que te explica, que en su despacho estaban diseñando una silla, ¿no? sí, Entonces entienden que una silla común y corriente, bueno, tiene una simplificación. Primero es formal, ¿no? sí, Empezar a quitar elementos y hacer una silla más sencilla con la mínima cantidad de elementos posibles. Luego le quitas el respaldo, ¿no? Y luego se convierte en un banco, entonces ya es más simple. Pero sí, luego, a través de realizar esta serie de investigaciones, se dan cuenta digo, te mentiría, no recuerdo qué cultura lo hace, pero era una cultura pues, indígena, ajá, que la forma en la que ellos se sentaban a partir de su carencia de recursos, un cinturón, una cinta, una cuerda entre las rodillas y la espalda. Entonces, al ellos sentarse en cuclillas, ¿no? Y enredarse esta cuerda, pues evitaba su cansancio, ¿no? oh, ya, Evitaba su cansancio. Entonces, esta cuerda se vuelve en la mínima expresión de una silla, ¿no? sí, no, hombre. Eso está súper interesante. Ah, Entonces, sí. ajá.
Sí, no, pues es como una abstracción así lo máximo que puedes Correcto. de cierta cosa, ¿no? Sí, es la mínima cantidad de elementos para lograr una silla. Entonces Sí, ellos llegan a este término de irreductibilidad de un diseño, ¿no? Si le sí, quitas un solo elemento, deja de ser una silla. Eso es una cuerda, ¿no? sí, Está está. súper interesante. Y hablando Y, de empieza por el por qué, igual hay un libro, ¿no? Que es muy bueno de claro, Start With Why. Y igual, sí, pues, o sea, sí, realmente tenemos que empezar con las preguntas correctas, ¿no? Como dices. correcto. Y Y, como, ajá, no, y sí, pues, o sí, sea, hacer un análisis como tal del sitio e ir desglosando estos elementos para justificar el proyecto, ¿no? Porque muchas veces queremos claro, desarrollar proyectos que realmente no tienen un sustento. Y también correcto. creo que el concepto es la justificación del proyecto, Así es. que Sí, como, muchas veces ajá, no, creo que es difícil de explicar, ¿no? El concepto. Pero sí, o sea, es como la justificación del proyecto y el por qué y, o sea, lo que lo hace también único, pues. correcto. Sí, como lo mencionas, ¿no? Esta relación acertada con el libro de Start With Why, justo este libro que te plantea como, bueno, empezar por el por qué haces las cosas, ¿no? Sí, Y se relaciona mucho con esta parte sensible del ser humano. Eh, Evidentemente te plantea lo que es el por qué, lo que es el qué y lo que es el cómo, ¿no? sí, Y cuando hablas de un cómo y un qué, hablas de cuestiones mucho más objetivas, que al final muchas veces dejan de interesarle a las personas. sí, Y sin embargo, lo que más nos mueve es el por qué, ¿no? sí, Lo sí, que sí, más nos mueve para hacer las cosas, el por qué. Y claro que en la arquitectura es sumamente aplicable. sí, y ¿Por qué fíjate, haces lo que haces? ¿Sí? sí, claro. Y ahí, pues, o sea, se me hace interesante, ya que es un libro que ni siquiera va enfocado a la arquitectura, va más enfocado al desarrollo personal, ¿no? Y Claro, también es sí, parte de esta búsqueda de seguir mejorando en nuestro proceso como creativos, pues, y ni siquiera tiene claro. que ver nada con la materia, o sea, tiene que ver algo que tiene que ver con nosotros mismos, ¿no? El desarrollo que buscamos dentro de nosotros y cómo Claro, interpretamos. y aplica para cualquier persona, ¿no? Este tipo de Sí, lecturas, sí, porque van relacionados, claro, a cómo formar tu propia empresa, cómo desarrollarla, cómo estructurarla, pero sí, también, claro, que te puede servir en tu día a día, ¿no? Esta cuestión de cómo vender una idea, cómo expresar una idea, cómo compartirla a las demás personas, que es una de las cosas más complejas que tenemos que hacer, ¿eh? sí, claro. Cómo convencer a las personas de que lo que dices es lo correcto. Sí, no, Y muchas veces te digo, no, no tiene que ver tanto con cuestiones objetivas y eso a mí me vuela la cabeza porque evidentemente en tu día a día hay cosas que son objetivas pero que no te mueven a hacer las cosas. Por sí, ponerte un ejemplo, vaya, el ejemplo más común, se dice que Apple, a diferencia de algunos sistemas de Android, claro que tiene sus deficiencias y es mucho más caro. Algunos teléfonos de Android tienen mucho mejores características, ¿no? Claro que yo sí, no sé mucho de teléfonos, pero es lo que he escuchado. Sin embargo, a la gente le encanta comprar Apple. ujú, Y esto va relacionado por el por qué. Es una cuestión irracional, claramente, es irracional. O sea, es la evasión de la racionalidad, sí, lo vemos día a día, ¿no? O sea, porque a la gente le encanta pagar un café súper caro en Starbucks, ¿no? sí, Que al punto no sé si hayas visto, ¿no? Pero por ahí andan, de repente he visto algunos memes de que se burlan de un grupo de fans de Starbucks ajá, y sí se me hace muy gracioso porque está muy interesante cómo te puedes volver fanático de una marca. sí, Como, o el sea, fanatismo, al punto de pertenecer a un grupo selecto de personas que se sí, dedican a hacer publicaciones de qué tal estuvo su Starbucks ese día, o cómo lo bebieron, con quién lo bebieron. Literal es sí, una élite, ¿sabes? pues sí. Y estas personas encuentran su identidad a partir de esa acción, ¿no? Sí, eso es lo Eso está más muy loco. canijo, sí, o sea, que encuentran acá, pues sí, su punto de pertenencia, ¿no?
Claro, y de ahí construyen ya poco a poco su estilo de vida y todo. a partir de una marca. Ajá, y no debería ser así, creo, ¿no? O sea, No, es claro, parte, claro, o sea, del marketing, porque creo que el claro. marketing infla las cosas, ¿no? O sea, Sí, te presentan acá la idea maravillosa y el producto a veces no es tan bueno como lo venden, pero pues ahí por eso creo claro. que es muy importante tener nosotros criterio y saber que realmente qué necesitamos y obviamente que es bueno que nos demos ciertos gustos, ¿no? De vez en cuando, pero pues no depender de esto para ser feliz o para ser una persona con criterio y con, no sé, pues con capacidad de estarse preguntando todo el Sí, tiempo las cosas, pues, ¿no? Y no ser uno como una máquina que consume nada más. claro. Y está bien loco porque es que juegan con tus inseguridades, ¿no? O sea, existe como una manipulación muy, muy fuerte y como esta parte de, escuché por ahí en una conferencia de, no sé si lo conozcas, creo que se llama, híjole, Jürgen Klarik, me Ah, sí, parece. sí, sí, Él tiene claro. unas conferencias muy interesantes y en una conferencia habla del miedo, ¿no? Que las empresas buscan reducir tu miedo, ¿no? Que es Sí, como el mayor negocio, ¿no? De las empresas y del marketing. sí, Y justamente es eso, ¿no? Cuando la gente encuentra como estas relaciones con las marcas, claramente hay una necesidad de eliminar esos miedos que te dicen, sabes que no perteneces a este grupo de personas, sabes que no tienes el suficientemente dinero para ser aceptado en la sociedad. Entonces hay necesidad de probarlo, ¿no? Entonces, al tú comprar un Starbucks, al comprar Apple o al comprar ropa de marca, al comprar Gucci, por ejemplo, lo que está haciendo es reducir tu miedo a ser atacado por las demás personas y poder entrar como en ese grupo. Está súper interesante. sí, Y, y está bien loco porque relacionando todos estos temas de marcas y marketing, claro que es aterrizable en la arquitectura, ¿no? sí, ¿No? no, hombre. Sí, sí, sí. Sí, la arquitectura es una rama que no es nada celosa con otras materias y, o sea, puedes Sí, justificarlo todo también en la arquitectura sí, y sí, claro. relacionarlo. Y como platicar de estas cosas, amigo, neta, te hacen mejorar o como mejorar como ese músculo del pensamiento, de aprender Sí, a pensar y aprender a relacionar ideas y aprender a plantearte ideas, porque bueno, volviendo al concepto arquitectónico, ¿no? Que es con lo que partimos, sí, como ya plantearte las preguntas correctas, que es como a mí me gusta entender el concepto, existe como esta habilidad o como estos procedimientos que te permiten aprender a escribir una lista de ideas o una lista de necesidades o de problemáticas que existen en tu sitio o en tu proyecto específico y a sí, partir de esa lista de ideas empezar a enlazarlas y empezar a llegar a ese máximo, vaya, o a ese mínimo concepto irreductible, ¿no? sí, claro, Eso claro. está súper loco, ¿no? Y es algo que justamente entendiendo el concepto de esta manera, es algo que últimamente he tenido en mente de que qué pasaría si empezamos a trabajar en un algoritmo, en algún software o en algún diagrama simple que se pueda expresar en un cuaderno, ¿no? En un Ujú, diagrama que puedas hacer a mano. ¿Cómo se podría hacer para a través de ese diagrama conceptualizar? ujú. ¿No? Sin necesidad o hace algoritmo, ¿no? ¿Cómo puedes conceptualizar a través de un algoritmo? Es Sí, decir, imagínate que estamos en la Ciudad de México, bueno, en el Estado de México, en un fraccionamiento por ahí, en un terreno de 20 por 40, ¿no? sí, Entonces empezamos a enlazar terreno 20 por 40, ese es tu primer punto. Orientación sur, calle principal, tal, clima, ¿no? Entonces empiezas a llenar datos, empiezas a llenar de datos, ¿cuántas personas? Tantas, padres cuáles son los integrantes de la familia, ¿no? Pues es un abuelo y padres de familia, hijos y tal, ¿no? sí, Entonces empieza a hacer estas lecturas que parecieran sumamente sencillas, pero también pareciera que a veces las pasan desapercibidas de nuestra conciencia al momento de diseñar, ¿no? Se nos olvidan.
Sí, sí. Por querer caer como en este típico análisis formal que a todos nos pasa, ¿no? Y se te olvida lo más esencial. Entonces vuelvo, ¿no? Tener como esta lista de puntos, cómo a través del pensamiento y a través del análisis puedes sintetizar todos esos puntos en una forma arquitectónica, ¿no? Te pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si tenemos un terreno de 5 por 10 o de 3 por 10, un terreno estrecho y alargado? Sí. Un ejemplo simple. Quieres meter coches, ¿no? Tienes que meter 3 coches en ese terreno. ¿Qué te dice? Que vas a tener una planta de cochera y que vas a levantar el proyecto hacia arriba, ¿no? Sí, Entonces probablemente es un proyecto vertical. sí, sí, Entonces, entender esa serie de pensamientos que son sumamente sencillos, para mí ese es el concepto, ¿sabes? sí, sí, El sí. aprender a enlazar estas ideas. No, sí, me parece muy bueno eso que comentas y o sea, yo entiendo entonces que tú haces todo este análisis primero y ya de Claro. ahí todo esto lo desarrollas a mano, empiezas a hacer diagrama de zonificación, vinculaciones, me imagino, y todo lo trabajas a mano, ¿no? Sí, fíjate que no siempre. Ajá, Claro que es mi idea perfecta de lo que es un concepto arquitectónico, ajá. pero esto que te platico casi siempre es inconsciente, ¿sabes? Como que me gusta bastante de repente, claro que empezar a través del dibujo, ¿no? Sí. Y a la par del dibujo, tratar de describir qué quiero hacer a través de una sencilla frase Mm, de 2 renglones que sí. describa en esos 2 renglones qué es lo que voy a hacer, No, hombre, muy ¿no? bueno. Sí, sí, sí. Te pongo un ejemplo. Hace poco hice un proyecto escolar en el cual estábamos trabajando con el clima, ¿no? En Sí, Juárez, en Ciudad Juárez, que es donde vivo, el clima pues es un tema, ¿no? Porque si llegamos a tener unas temperaturas extremas. sí. Entonces aquí la mejor orientación es la sur. Ujú. Entonces empiezo a partir de cuestionarme esta serie de elementos, ¿no? Tengo un terreno bastante amplio, entonces Sí. mis primeras lecturas es proyecto pequeño, dice, pues una implantación de una sola planta pequeña. Esa es la primera sintetización del problema. Luego tengo mejor orientación, es sur. ¿Qué pasa si orientas todos los espacios al sur? Pues te genera una barra alargada con una serie de elementos que todos están viendo hacia el sur, ¿no? Sí. Entonces ya tienes esas dos lecturas de tener una casa en una sola planta con una pieza alargada. Luego Sí. empiezas a hacer estas lecturas del clima que, mira, acá te muestro, bueno, no sé si se vaya a ver en pantalla, no, pero empiezo con estos bocetos Sí, que sí, me sí. permiten como enlazar las ideas. Y mira, aquí era lo que te decía. Tengo esta frase, Muy bueno, sí. sí, como que en esta frase se sintetiza todo lo que quiero hacer, ¿no? Que Ok. dice, programa pequeño, terreno enorme, es casa de una planta, pieza alargada horizontal. Sí, sí, sí. Y ese es mi proceso, ¿no? Tener como esta parte, obviamente, del boceto, pero también que todas las ideas que tengo se puedan sintetizar en una frase que pueda escribir en un par de renglones. Y ya con eso creo que se está logrando el proyecto, ¿no? Es que es Sí. lo que me gusta lograr. Pues sí, fíjate que me parece muy bueno. Por ejemplo, yo también algunas veces desarrollo algún proyecto escolar o algo y también a veces suelo usar ciertas frases como síntesis del proyecto para, Claro, que me sirve también para irlo desarrollando. Y también te quería preguntar si, o sea, una vez que estás desarrollando estos proyectos, te das margen de error, ¿no? O sea, correcto. o sea, Sí, mira, equivocarse es parte del proceso, ¿no? sí, claro, hermano. Y eso es, mira, y te lo platico porque lo he visto en varias personas que de repente tienen estos problemas, ¿no? Ujú. Sí, y a mí también me pasaba bastantísimo cuando estaba a inicios de la carrera, bastantísimo. Y es que entender que el dibujo, el hacer líneas, ¿no? Y colorcitos y tal, se queda aquí, en papel, ¿no? Sí, Y como entender que si no lo sabes dibujar, o si no lo puedes dibujar, no lo sabes pensar, no lo entiendes, sí, ¿no?
Y que a través de plantearte tú las ideas correctas, las puedes dibujar Sí. y si fallan, se pueden borrar. Pero hasta que lo ves tú dibujado, hasta que lo ves en papel, es que lo puedes entender. Entonces, Sí. como tú dices, trato de hacerme como estos procesos en los cuales a veces me hago diagramas donde me hago una retícula Ajá, sí. y en la cual juego con diferentes piezas. Mira, por acá tengo algo. Juego con diferentes piezas a mano. Mira. Órale, órale. Está muy bueno. Entonces es el terreno y hago, pues aquí son 6 diagramas Sí. donde juego con la diferente disposición de piezas y abajo hago una breve descripción de cuáles son los pros y contras que se logra, que se pierde con cada uno de los acomodos. Y esto al final no quedó así, ¿sabes? Pero me hizo entender cómo no debería ser, ¿no? No, pues sí, eso me parece muy bueno, la verdad. No, hombre, Sí, está sí, sí. buenísimo. Mira, y Eso luego ya al está muy final, bueno. ajá, mira, al final ya cuando este proyecto que lo hicimos para un concurso, Ajá. por ponerte una idea, teníamos un terreno bastante grande y Sí. el terreno estaba en una esquina. Entonces, como que la idea fundamental, por así decirlo, el concepto fundamental de ese proyecto fue cómo podemos a través de la esquina lograr una conexión entre las dos calles peatonal, que el peatón pueda cruzar el proyecto de un lado a otro, de forma diagonal. ¿Me explico? Ok, sí, sí, sí. Sin no tener una masa que te haga hacer esto, ¿no? Sí, Girar la esquina, sino que una masa puedas, normalmente. sí, que puedas atravesar. Entonces empezamos a hacer despiece, ¿no? Entonces necesitas, para lograr esto, quizás el proyecto debía estar en 2 torres, ¿no? Pones una torre acá, permites el flujo, Ujú, ¿no? Pero luego teníamos que colocar una terraza en la azotea. ujú. Entonces nuestro concepto fue hacer 2 torres para permitir el flujo peatonal, pero luego en la azotea metes una plataforma que te permite tener como ya todo este desarrollo de azotea, ¿no? Sí. No sé, y como que esas lecturas son las que más me interesan al momento de diseñar, la verdad. No, sí, Y me parece muy potente, pues, y das un mensaje contundente desde un inicio de tu proyecto, pues, porque está justificado y la idea viene desde algo muy básico, pero, o sea, lo desarrollaste de una forma que no, pues está buenísimo. sí, y es justo lo que me gustaría compartir y claro que, que si puedo aportar a alguien que vea tu canal, ¿no? Y que tenga como estos cuestionamientos acerca de cómo trabajar un proyecto, yo sí Sí, recomendaría bastante que inicialmente trates de hacerte las preguntas correctas. ¿Qué sí, quieres lograr? Evidentemente, la primera lectura es el problema. ¿Cuál es el problema más grande que tienes que resolver? Que a sí, veces es sumamente evidente. A veces es sumamente evidente cuando es una casa, digamos, la típica casa para una familia en un terreno relativamente sencillo. Claro que sí, la principal problemática a atender es la necesidad de vivienda de una familia, ¿no? sí, Pero sí, eso ya te dice, es sumamente básico, pero ya te dice mucho, ¿no? sí, Entonces yo les recomendaría trabajar sobre eso. Primero, entender cuál es el problema sustancial del por qué tú vas a hacer un proyecto. O sea, en esencia, ¿por qué estás realizando lo que estás realizando? Esa es la primera pregunta. Luego, a través del entendimiento de la serie de clima, de condiciones topográficas, geográficas, morfológicas de tu terreno, aprender a hacer esta lectura sin miedo, obviamente, a equivocarse y despegándose de todas las ideas formales y estructurales que puedan surgir a partir de redes sociales o despegarse de todo eso, ¿no? sí, Y entender que el principal problema se resuelve a partir de esta síntesis de elementos. sí. Ya cuando aprendiste a sintetizar de esa manera, ahora sí, métele tu estilo, ¿no? Si le quieres meter el material que quieras o lo que quieras, pero ya está sintetizado tu proyecto. Sí, y creo que ahí juegan también mucho y entran las experiencias que queramos lograr en nuestros proyectos, que creo que también es una parte
esencial de la arquitectura y básica que tenemos que estar trabajando, ¿no? Así es. Y es parte también de cómo nos, o sea, yo también lo trato, esta parte de las experiencias desde el concepto, que me hago una pregunta casi siempre que es, ¿qué experiencia quiero lograr en este proyecto? Entonces ahí, de ahí parto y también hago como una lista como de experiencias que quiero lograr para el usuario y en torno a ello Así es. va también girando la forma, la función pues ya va un poco definida, ¿no? Pero a veces salen nuevas, no sé, nuevas, ¿cómo decirlo? Nuevas áreas, por ejemplo, pero sí, pues jugar con estos elementos y no sé, o sea, desarrollarlo en torno a eso, pues. Correcto. Y ahí que lo mencionas, hermano, no sé qué opinas tú, Ajá. pero ¿qué opinas tú de el copiar o No, el inspirarte de alguien, de un arquitecto que ya hizo lo que a ti te gusta, ¿no? ¿Qué opinas de eso? no, pues es un tema muy relevante y que no, muy debatible, ¿no? Pero, por ejemplo, digamos, a mí sí me gusta ver casos análogos para ver cómo solucionaron un proyecto de una tipología de la que quiero yo desarrollar. Más que nada para ver cómo esa persona pensó y por qué la hizo así. O sea, quiero ver sí, cómo ella la solucionó, por qué por qué decidió irse por ese camino? Digo, desde mi propio entendimiento o investigando más o Claro. menos cómo lo justifica él y ya, más allá de copiar, nada más como tenerlo como un punto de referencia o caso análogo. Sin embargo, la esencia de los proyectos, esa me parece que es propia de cada persona, ¿no? O sea, y es Así parte es. del concepto, pues, o sea, si tú desarrollas un concepto sólido, no vas a andar ahí copiando a otros proyectos ni haciendo fachadismo, por ejemplo, ni copiando fachadas de Pinterest y cosas de este estilo que creo que no debería de ocurrir, Así pero es. muchas veces sí sucede. Este, Así es. pero sí, aquí nuevamente entra lo que es la justificación del proyecto que te comento, o sea, que tú estás consciente que estás desarrollando algo que viene desde tu filosofía, que también es parte de lo que yo intento estar trabajando, ¿no? Como que qué ¿Cuál filosofía es? tengo de diseño, ¿no? Ajá, ¿y cuál es tu filosofía, hermano? Pues no, ahorita no te podré decir que tengo una filosofía como definida. Creo que todavía me falta mucho por aprender. Quiero ir como ¿Ok? a obra, a construir y a ver cómo, pues sí, a jugar, a experimentar y ver pues cómo ya en la construcción, en la vida real, cómo puedo plasmar mis ideas y cómo voy dando un mensaje también, como yo lo menciono, sólido o potente, que sea contundente Claro. y, o sea, que perdure a través de los años también, pues, o sea, como que a final de cuentas también eso es el arte, ¿no? O sea, hay un libro que menciona Roberto Martínez, que no Ajá. recuerdo cuál, pero menciona cómo entender a la muerte y hay tres formas, ¿no? Que una es a través de una religión, ¿no? Que trasciendes a un Ok. espacio mayor y luego otra es a través de, del arte, me parece, que trasciendes a través de tu arte habla por ti a través de los años, ¿no? Entonces esa Claro. parte me parece pues fundamental pues, en los artistas que somos nosotros y, o sea, sí, como Claro. por Sí, desarrollar claro, y es que el arte debe ser atemporal, ¿no? ¿Qué es también, lo sí, que, qué es lo que deberíamos buscar como arquitectos? sí, claro, claro, claro. Y justo te iba a comentar respecto a la copia, porque ese es otro tema que me parece que generalmente tenemos como que muy satanizado la palabra copia y la acción de copiar, ¿no? Que ahí te Sí, va. Claro que no me malentiendas, no estoy completamente a favor de ese tema, ajá, pero sí me gusta mucho una frase de Picasso que tenía, que decía, los buenos artistas copian, pero los genios roban, ¿no? Y eso a mí me interesa bastante, porque a ver, ahí sí te pedirá también tu opinión, pero para mí los proyectos son implagiables, los proyectos arquitectónicos. Para mí, el copiar, literal calcar un proyecto
a tu terreno, Sí, es una falla enorme porque no, la respuesta que el arquitecto original dio a su problema no es la misma que tú necesitas acá. claro. Por ende, tu proyecto no va a quedar correctamente como debió haber quedado, por Sí, más que claro. trates de calcar las cuestiones, ¿no? Sí, claro, Pero no están sí, ofreciendo una sí, solución sí, real para lo que están exacto, sí, intentando exacto. lugar. Sí, exacto, no. Vaya, la arquitectura en ese sentido es sumamente. Cada proyecto es completamente ajeno, ¿sabes? Sí, Completamente, ¿cómo decirlo, no? Diferente a todo lo demás, ¿no? sí, pero Cada por proyecto debe ser ejemplo, sencillo. ahí también me gustaría entrar, por ejemplo, ahorita que se puso de moda el tema de la arquitectura introspectiva de Cota Paredes, no sé si te diste cuenta que ya muchas personas estuvieron desarrollando proyectos como similares con esta A mí idea. también me tocó, ¿eh? Sí. O sea, no digo que Sí, esté mal ni lo juzgo ni nada, sí, pero creo que caes como a esta tendencia, ¿no? También claro, podría ser. claro, claro, claro. Y mira, es justamente lo que te platicaba. Eh, para mí de inicio no está nada mal que tú tengas de claro, claro, definido lo que a ti te gusta como arquitecto y Sí, sepas qué es lo que te gustaría lograr a través de una persona ajena a ti, ¿no? sí, Claro que como te comento, hay cosas que tú puedes tomar de los demás, que lo han hecho todos, ¿eh? Lo ha hecho, bueno, los que imitaron el hilo negro, el hilo negro, claro que no lo hicieron. Ellos sí tenían las condiciones en su momento para no copiarlo a nadie y realmente inventar cosas, ¿no? sí, Pero sí, luego de repente cuando critican a Abraham, vaya, detrás de él hay arquitectos que ya lo hicieron, ¿sabes? Eduardo Soto de Moura tiene una casa por ahí que usa la pantalla sí, 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 y esa casa de Eduardo Soto de Moura es Casa para ver al cielo, ¿no? De sí. Abraham. Pues este Luis Barragán, pues que siempre lo menciona él, o sea, cómo él A, juega con a sus Luis Barragán, dimensiones, sus ¿sabes? proyectos. Sí, o sea, Mira, tan solo ponte a ver a Luis Barragán, a Andrés sí, Casillas de Alba, a Bosco Arquitectos, a Lucio Muñain, a Legorreta, ¿sabes? Todos tienen la misma escuela. Tienen sí, claro, una escuela muy similar de lo que debe ser la arquitectura. sí, Juegos plásticos, los patios, enjarres, sencillos con un acabado blanco, rosa, naranja, continuidad espacial, el juego de volúmenes, ¿no? Entonces, siempre hay como cosas que tomas de los demás arquitectos que estuvieron antes de ti, que luego los aplicas a tus proyectos y eso te hace crecer como arquitecto. O sea, yo sí, creo que debemos un poquito dejar de satanizar esta parte de la copia y entender que a esas alturas de la vida y del siglo XXI, no es difícil ya inventar cosas nuevas desde cero, ¿no? ah, sí, claro, Y claro, para mí parte de lo que es la arquitectura hoy en día es tomar cosas de lo que ya se hizo y sí, aprender a entenderlas y reinterpretarlas a tu actualidad, ¿no? sí, claro, Y para mí ahí es donde te encuentras como arquitecto, a través de esa copia, si así lo quieres ver. Pero ahí te va, como decía Picasso, si sabes copiar bien, terminas robando. Entonces la idea que tú planteaste y ya no es bueno, la idea que tú adquiriste de otro arquitecto ya no es de él, sino que ahora te pertenece a ti por la percepción de la demás gente, ¿no? Que te ubica a ti. pues sí, Y justamente como esta parte que mencionas de Cota, es un tema interesante sí, porque claro que ha influenciado a muchos estudiantes, me incluyo, a desarrollar proyectos muy similares a los de él, ¿no? ujú, sí, Claro que para mí, cuando caes en generar proyectos sumamente parecidos, claro que yo te diría, ve más arquitectura, porque es claro que Abraham, pues por la influencia que ha tenido en nosotros como estudiantes, claro que vaya, que hemos caído la mayoría en generar estos proyectos sumamente parecidos, ujú, pero cuando te pones a ver otro tipo de soluciones, otro tipo de arquitectura, te nutres, entonces vaya, te separas de esta ideología que de repente se te apega mucho, ¿no? sí, claro.
Y ahora sí que ahí depende de lo que tú buscas y eso sí también se lo diría a nuestros compañeros que depende de qué es lo que tú buscas en la arquitectura, ¿no? Sí, Porque claro. si te fijas, también últimamente han criticado mucho a Abraham porque sus proyectos cada vez se parecen más, se parecen Sí. mucho. O sea, hace poco subió una casa que está haciendo que es muy parecida, creo que a Casa Bonsai. Ajá. Y, y ahí sí, ahora sí que depende de lo que tú buscas, porque para mí, la arquitectura que genera Abraham es una arquitectura de exploración de simplicidad, pero también de generar como un modelo de repetición, Sí, es lo que, de ¿no? hecho él lo menciona. O sea Claro, él lo que menciona. Claro que sí, cómo sí, sí, copia sí. ciertos elementos de una casa en otra, pues, pero no va a ser la Exactamente. misma forma ni la misma solución. Hermano, pero lo tenemos súper satanizado y me parece increíble Bueno, pues que... fíjate que, perdón, Sí, fíjate que sí lo tenés muy satanizado, pero también porque también muchas veces sí copian realmente, digo, por ejemplo, en proyectos escolares sí se llega a copiar ajá, muchas veces así ciertos proyectos con claro, ciertas sí, sí, formas sí. que son muy características de al Sí, proyecto. por desconocimiento, la verdad. También, pues sí. Pero mira, en el caso particular de Abraham, no sé por qué de repente se genera como esta idea de que te tienes que romper la cabeza para cada proyecto. Ujú. O sea, tú tienes que llegar a cada proyecto y romperte la cabeza porque cada proyecto tiene que ser una masterpiece que tenga una apariencia totalmente diferente a lo que ya generaste. O No, sea, ¿por pues qué no? Porque no uno como diseñador o como arquitecto puede hacerse de ideas que le guste replicar en uno y otro proyecto. No pasa nada. sí, es que Y, ahí entra lo que te comentaba de la filosofía que tiene y el mensaje claro, sí, 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 contundente que está buscando dar también y la exploración que él está buscando. claro. Y ahí te va. Yo siempre he criticado, cuando ves a la arquitectura de Abraham como cajas blancas, pues es que no has entendido nada, porque no son cajas blancas. O sea, No, hay intenciones detrás de ello, ¿no? sí, Y claro. no es que vaya, no es que lo defienda así de sobremanera, no es la arquitectura que más me interesa, para serte sincero, pero sí Abraham tiene una ideología clara de lo que él quiere hacer, que a él no le interesa tanto la exploración, ¿no? Pues sí, No le interesa tanto la exploración de tirar toda la basura y empezar desde cero y plantearte nuevas ideas, ¿no? pues sí, por A lo menos diferencia de otros en arquitectos, este punto de ¿sí? su vida, pues. Por lo menos en este punto de su vida, a diferencia de otros arquitectos que sí lo hacen. Sí, Y sí, Abraham sí. no ha sido el único, o sea, ponte a ver los proyectos de Tadao Ando. Claro que Tadao Ando tiene más exploración formal, es evidente, pero todos sus proyectos se parecen también. O sea, todos los proyectos de Tadao Ando tienen formas simples, puras, geométricas, tienen concreto aparente, espejos de agua, o sea, ¿sabes? Sí, O sea, claro. cada arquitecto, ahora sí que cada arquitecto tiene su lenguaje y tiene sus intenciones y qué es lo que quiere lograr a partir de ello, ¿no? Sí, pero pues lo importante es de que, o sea, tienen el criterio, saben, sí saben qué quieren lograr, ¿no? Pero por medio de buscar experiencia, ¿no? De seguir construyendo y ir formando como este criterio, pues a través de los Sí, años, claro. que es Sí, parte claro. de, Siempre hay una búsqueda que surge a partir de la filosofía individual de cada arquitecto. sí, Y podríamos decir, en caso de Abraham, ¿qué es lo que le interesa a Abraham? Pues una arquitectura eficiente. ujú, ¿Qué es lo que le interesaba a Tadao Ando? Pues a Tadao Ando le interesaba más la escultura, le interesaba la simplicidad, le interesaban los patios. sí, Patios que están ligados a la arquitectura de Luis Barragán. Porque justo ellos tenían ahí inspiración mutua, ¿sabías? sí, sí, Tenían ahí hay cierta inspiración entre justo Barragán y Tadao Ando. ajá, Entonces, lo mismo, o sea, me impresiona un poquito cuando de repente la gente habla de Luis Barragán ujú, y caen como en esta gran mentira de que Luis Barragán es rosa, o Luis Barragán es patios, o Luis Barragán es, no sé, es colores sencillos, ¿sabes? Es como lo más evidente, pero pues sí. el arte no siempre es evidente. Pues sí, muchas veces no es lo que quiso decir el artista inicialmente, ¿no? O sea, nosotros lo Claro, interpretamos y es parte claro, también, claro. pero Claro, pero yo siento que cuando es un buen artista, no lo entiendes a la primera, ni siquiera sus intenciones son tan claras, no es evidente, ¿sabes?
Y Barragán es el caso. Entender a Barragán no es entenderlo a través del color. Yo siento que, y me encanta esa analogía, en una conferencia que vi hace rato con Sergio Ortiz, en Ajá. donde te platica de la planta arquitectónica de la casa de Luis Barragán. Ujú. Y cuando ves la planta arquitectónica, que tienes un terreno enorme y ves que tomó, para empezar, toma la decisión de decir, ok, la mayor parte de mi terreno va a ser jardín. La Sí, mayor parte de mi terreno va a ser jardín. ¿Y dónde voy a poner jardín? Lo voy a poner atrás, en la espalda, sí, ¿no? Y luego voy a poner un patio con jarrones. Y lo voy a poner una serie de laberintos en mi casa, ¿no? Que tengas que recorrer la casa. Luego sí, voy a poner que llegas a un vestíbulo y llegas o sea, de un vestíbulo llegas a otro vestíbulo, ¿no? O sea, ese es Luis Barragán, ¿sabes? sí, El no, decir, quiero una cochera pequeñita, quiero una cocina pequeñita, pero quiero una sala y quiero un patio y quiero un jardín enorme y quiero estas entradas de luz y en la azotea y quiero que mi fachada sea gris, que se mimetice con el espacio. Pero en la azotea quiero un juego de planos, de volúmenes. O sea, ese es Luis Barragán, sí, ¿no? no, sí, o Esa sea, experimentación. sí, sí es o sea, que no le entiendes a la primera, pues, ni hay Claro, que estudiar, y es parte de esta experiencia que nosotros vamos buscando, ¿no? Y desarrollo. Y también nutrirnos es lo que sí, nos ayuda para seguir nosotros formando nuestro completamente. criterio Sí, y completamente. nuestro desarrollo como creativos y artistas. Sí, amigos, no se queden con lo que aprenden en la escuela, en verdad. Sí, no, No se queden con lo que aprenden en la escuela. Lean libros, vean arquitectura. Eso es lo más importante, ver arquitectura. Viajen si pueden, o lo pueden ver en libros, ¿no? Cómprense libros de arquitectura y ahí es donde puedes aprender más en ver en cómo resuelven otros arquitectos sus proyectos, en planta, en corte, en fachada, en las fotos, ¿no? Es lo que más te deja, ¿no? sí, Es la mejor forma en la que puedes aprender arquitectura. sí, ser Ahí está, autodidactas es clave. y eso es brutal, ¿no? Porque históricamente grandes arquitectos ni siquiera los estudiaron en la carrera, ¿no? Sí, la verdad, sí. Este, sí, Le Corbusier, simplemente. Le Corbusier, Tadao Ando, me parece que Frank Lloyd Wright tampoco era estudiar arquitectura, Luis Barragán, Sí, o sea, la cuestión aquí es investigar, explorar y seguirle. claro, Si te apasiona, vas a seguir, pues vas a seguir ahí buscando y generando, ¿no? Propuestas. claro. Claro, Y porque la bueno, arquitectura, ajá, no la aprendes así de fácil no, en una escuela, la verdad, ¿no? no, Es para súper nada. complejo. Claro, sí, así es. Y bueno, para ya no alargarnos tanto, ya Claro, podemos seguir la conversación en otro episodio. Me gustaría preguntarte si tú consideras que un ambiente y espacio con ciertas características es necesario para el desarrollo creativo de tus proyectos, ya sea como condiciones de buena iluminación, un espacio que te motive a seguir trabajando, no sé. para uno como creativo, como creador, ¿no? Sí, 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 como tal, como S- arquitecto, pues, podría ser. Sí, claro, claro que, vaya, o sea, a nosotros cuando, está bien loco porque que tenemos como este dilema de uno como diseñador, como Ujú. idealizar la vida de los demás, y como que eso nos despega un poquito de la nuestra, ¿no? ¿No te ha Sí, pasado? sí, 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 como sí. que te despegas un poquito de tu vida diaria y con las condiciones en las que vives y tal. Sí, Pero la arquitectura sí la idealizas para los demás. No es que necesitas un closet de este tamaño, no es que necesitas un baño, no es que esto, no es que el otro. Pero bueno, eso sí, bueno, es un tema, ¿no? Pero claro que sí, sí es muy importante. Y como esta parte yo sí lo diría, como tener un espacio de relación con la naturaleza, yo sí, creo que siempre te va a ayudar, ¿no? pues O, sí. o por lo menos tener como la oportunidad de ver al cielo, de ver jardín, ¿no? De Yo creo que respirar. sí, sí es muy fundamental, así es. Sí, Así la es, verdad. porque ya es que siempre nos pasa que nos bloqueamos Sí, y no sabemos qué hacer. Esa es una de muy mis común. formas de desbloquearme, ¿no? Sí, Poder salir un ratito y poder estar ahí pues simplemente pensar y reflexionar, ¿no? claro, Un claro, poquito. claro. Y ya, o sea,
una vez que estés trabajando en tus proyectos, también me gustaría preguntarte si, Sí. ¿cómo es tu rutina ahorita como estudiante, tu rutina laboral, si es que la tienes más o menos? Híjole, soy muy desordenado. Discúlpame. Soy muy desordenado. Claro que soy consciente de que está mal. Ajá, Soy consciente de que me ayudaría mucho tener una rutina y me ayudaría mucho tener un horario y tal. No he podido hasta el día de hoy. Realmente en mi rutina es el típico trabajo, trabajo, trabajo. sí, Me estreso, me saturo, tomo un break. Este, y hasta que tengo ganas vuelvo a trabajar, ¿sabes? Tengo sí, mucho este problema de, no sé si te pasa, pero me pasa mucho que no puedo trabajar en algo que no me gusta o no puedo hacer algo porque tengo que hacerlo. Batallo, realmente batallo. sí, Como que necesito sentir ese amor por lo que estoy haciendo para poder hacerlo bien. sí, porque luego ni te tienes energía para hacerlo, ni ganas, ni lo haces Así bien. es, Entonces sí, está. así es. Y digo, me pasa mucho, pero como he aprendido un poquito como te platicaba, he aprendido un poquito a sintetizar mi proceso de trabajo. Ajá, Ya no divago tanto cuando estoy diseñando, pues sino que sí, ya puedo resolver el proyecto en un par de días que me ponga a dibujar o a lo mejor una semana pues para no decir locuras, ¿no? A lo mejor una semana lo resuelvo a mano sí. y ya no me tomo tanto tiempo divagando, Pues sí, ¿sabes? haces Como en más otras eficiente ocasiones. tu proceso, Así es, porque ya tienes más así es. experiencia. Y también como pues tener más nutrido tu mente de imágenes. Sí, Esto también te ayuda bastante a no dar tantas vueltas en ese sentido. Y bueno, te diría que esa es mi rutina, la verdad. no, sí, pues o sea, es una etapa también de tu vida, ¿no? Y eso Claro, ya es parte de tu desarrollo, de tu crecimiento. Yo también no considero tener una rutina así que tú digas deslumbrante ni nada, porque pues sí, como tengo una hija, pues todo a veces es muy distinto a lo que una vida normal, ¿no? Entonces sales mucho de la ok, rutina, pero me gusta salir de la rutina también, no me gusta tener una... Y antes sí era muy cuadrado, muy recto, sí. pero Era pues lo que te iba a no, preguntar. sí, o sea, antes sí, o sea, por ejemplo, le dedicaba muchísimo tiempo a la escuela, Ajá, incluso me desvelaba muy tarde, que, o sea, estoy de acuerdo que o sea, es una parte básica de estudiar arquitectura, que te estés desvelando y desarrollando los proyectos hasta cierta hora, ¿no? Pero también muchas sí. veces descuidaba lo que es la parte de personal, ¿no? Y la familia y eso. Entonces poco a poco también me fui dando cuenta y luego ya fui como que quitándome un poquito de esta rutina y ya, pues sí, construyendo otras cosas que yo quería, pero sí es una etapa, pues ahí va, pues vas Era- creciendo. te quería preguntar que si tú crees que sí es necesario tener una rutina. Mm, uy, está difícil. Creo que hay Está que tener difícil, ¿verdad? definido qué quieres lograr y a través de eso podemos llegar o sea, hay que tener definido, pues sí, lo que queremos lograr, nuestra misión, nuestra visión, algunos objetivos también y, o sea, no importa que no tengas una rutina, si tienes definido tus objetivos del mes, del año, Ujú. no importa si tienes o no, para mí, una rutina, lo vas a hacer y Sí, en mi caso, o sea, yo sé cómo administrar mi tiempo para lograr eso que quiero lograr en determinado tiempo, esa tarea, ese proyecto. Lo pues que sí hago es anotar todo lo que tengo que hacer, porque claro. luego se me olvida hacerlo, eso sí también. Y no lo digo, llevo como un año o dos desarrollando esto de anotar todo porque pues sí se me olvidaban y también se me iban ideas también, entonces ya ahorita es parte de mi vida como estar anotando todo. Y más allá de Sí. considerarlo yo una rutina, creo que es como, pues sí, o sea, tener tus objetivos y ya desarrollar tus proyectos, ¿no? Plantearte Por o, como tú ejemplo, dices, plantearte metas, ¿no? sí, claro. Pero ahí también entra otra cosa, no tanto lo manejo como proyectos o algo acá súper supremo, ¿no? Lo manejo como microproyectos a realizar para alcanzar ese macro, ¿no? Ese ya Ah, objetivo ok, ya ok. grande. Yo lo divido como en micro tareas, por así decirlo, en Ok. cosas muy sencillas y también así me ayudo y me ayuda a no saturarme y decir, ay, tengo que hacer esto y es bien difícil. No, mejor hago
empiezo con una cosita que es un fragmento, por así decirlo, y se me hace Sí, más sencillo desarrollar ese fragmento y luego ese otro fragmento y así llegar ya hasta ya no sé, la obra, ¿no? la obra La final. obra terminada. Sí, sí, Pero, sí. por ejemplo, digamos que tenga que a las 7 me voy a poner a diseñar y así Ya, todos los días, pues no, la verdad no. Por ejemplo, un día sí, a diseñar o siento que tengo que, no sé, me gusta escribir porque he estado desarrollando ciertos proyectos que no van enfocado tanto a la arquitectura, ajá, a otros temas, entonces a cierta hora del día, no sé, se me ocurrió algo, entonces voy, lo anoto y no considero tanto que tenga una hora creativa tampoco. O sea, ok, puede ser que en la mañana me surja una idea o en la noche y ya ahí lo anoto y no es una hora como que yo diga, a las 3 ya es mi hora creativa y tengo que ir y sentarme y sí, así es. escupir Es todo. difícil, no, Sí. no puede, siento que no puedes forzar la creatividad, No, eso sí, no. Creo que es... pero, pero, pero eso sí te diré, siento que sí, la creatividad depende de tu salud en ese momento, tu salud mental, qué tan bien estás con tu familia, qué tan bien, qué tan, vaya, qué tan bien has dormido, Sí, qué tan bien te la has pasado los últimos días y eso te va a ayudar bastante a tener las mejores ideas, ¿no? claro, sí, por eso también creo que es muy importante cuidar pues nuestro entorno, la familia, Así y es, cada una de estas cosas influyen sobre nosotros finalmente, pues, y en claro, nuestro arte también, en lo que sacamos al mundo, ¿no? Porque muchas veces claro, lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando es lo que los artistas presentan o crean, ¿no? Nacen en claro. torno a eso. Sí, 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 y fíjate que pues en esta actualidad que nos tocó vivir, o sea, con este aislamiento y con estas condiciones, claro que te juro que, te aseguro que la mayoría de los que nos están viendo, pues ya Ujú. tienen su escritorio en su casa o trabajan en el comedor, muchas horas al día, ¿no? Sí. Y creo que a todos nos está pasando que antes por lo menos íbamos a la escuela a trabajar, convivíamos con nuestros compañeros, Ujú. y ahorita es literal estarse pegado a una computadora muchas horas, a Pues veces sí, escuchando podcast, a veces música, ¿no? Pero sí, se nos olvida que tenemos que disfrutar, ¿no? Que tenemos que convivir sí. para poder nutrir lo demás. Pues sí, sí, yo creo que sí nos afectó en cierta forma estar así Sí, encerrados, pero pues bueno, también hay una sí, parte que también no, todos enfrentamos una distinta realidad, ¿no? así es. Y bueno, pues ya va un poquito para finalizar, algo que nos quieras Claro. decir como estudiantes, algo que quieras agregar. Sí, bueno, nada, realmente decir que este tipo de espacios me gustan mucho porque considero que si hay algo que puedo compartir, me encantaría hacerlo, ¿no? Sí, Considero que el conocimiento se comparte, ¿no? Si eres un egocéntrico que no comparte lo que sabe, pues al final tu conocimiento queda muerto, ¿no? Queda ahí y ya. claro. Este, y decir bueno, revolviendo como a todos estos temas de los que hablamos, en verdad, quédense con estos consejos que platicamos, háganse las preguntas correctas, en verdad, vean mucha arquitectura, lean, porque leer les va a abrir la mente hacia nuevas perspectivas. Considero que ser creativo o ser arquitecto o dedicarse a cualquier cuestión de diseño conlleva como este músculo de ser siempre curiosos, Sí, sí, ¿no? claro. Preguntarse cómo están hechas las cosas, preguntarse el porqué de las cosas. Y muchas veces son cuestiones materiales, son cuestiones físicas, pero también otras veces son cuestiones metafísicas, son cuestiones filosóficas, y no está mal, en verdad que no está mal. O sea, Pues sí. aprender a preguntarse el por qué existes, aprender a preguntarse el por qué haces lo que haces, el qué, quién eres o qué quieres ser, en verdad te va a ayudar a tener claras tus ideas. Y Sí, cuando tienes claras tus ideas, amigo, o sea, te falta así para aprender a diseñar bien. Porque, sí. ¿sabes? Sí, lo principal es eso.
y nada, pues decirles eso y que me encantaría estar otra vez aquí porque, porque me gustó mucho la plática. No, hombre, sí, la verdad estuvo muy bueno. Muchas gracias por aceptar la invitación, por tu tiempo. Ya sé que andas ocupado también ahí desarrollando tus proyectos. No te Entonces, apures. ¿cómo te podemos seguir en tus redes sociales? Ah, mira, si gustan seguirme en mi cuenta personal, estoy como eduardo.ruiz.mn, pero en la página en donde yo subo mis proyectos y donde desarrollo ahí pues mis proyectos, ¿no? Y mis ideas es más estudio guión bajo ARQ, Muy bien. ¿no? No, Entonces ahí me pueden seguir y pues subo contenido seguido, ¿no? De vez en cuando. súper bien. No, pues muchas gracias, Eduardo. Agradecerte por estar en este capítulo. Esperamos tenerte en Excelente. más también. La verdad sí me gustaría tener más. Sí, tú dime nomás y me aviento. Súper bien, ¿no? Pues a darle entonces. Entonces les agradecemos por Ya vernos estás. y escucharnos el día de hoy y pues nos vemos en otro episodio. Muchas gracias.